Hola a todas, todos y todas. En este segundo segmento dedicado al capítulo étnico, nos vamos a dedicar en concreto a hablar de cuáles son esos elementos constitutivos que menciona este capítulo dentro del acuerdo. Antes de llegar a ese momento, recordemos que hubo una comisión étnica en la que afrocolombianos, comunidades indígenas y comunidades rom se unieron bajo la lideranza de la COMPA, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, junto a otras organizaciones indígenas como la ONIC, para presentar un documento que hiciera referencia a elementos étnicos que no eran tenidos en cuenta hasta el momento en el Acuerdo para la Paz. Esta reunión, esta juntanza entre las diferentes agrupaciones étnicas del país dio como resultado la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, sin obviar también la participación de la Comisión de Género sobre el tema. Em, ¿Qué tenemos como centro de esta reflexión presentada por la Comisión Étnica y impulsada directamente por el COMPA? Que el criterio de pertenencia estaba ligado a la constitución original, ancestral y comunitaria. Estos elementos permitieron dar una discusión desde las diferentes comunidades étnicas nacionales en representación de estas organizaciones comunitarias. Bien, ¿qué es el resultado? ¿Cuál es el resultado más bien de esta comisión? ¿Y cómo entra el capítulo étnico a ocupar un lugar privilegiado e importante dentro del acuerdo? Como mencionamos en un video previo, son 5 los temas del Acuerdo para la Paz. El sexto es un capítulo de refrendación. El capítulo étnico lo encontramos, si alguien tiene el deseo de revisarlo, son apenas 3 páginas. Tiene 3 elementos y el primero es el referente de los principios. ¿Por qué se forma o cuál es el sentido que une o vincula a las comunidades afrocolombianas, a las comunidades rom y a las comunidades indígenas del país? Em, lo que queda consignado en el acuerdo y los documentos que se encuentran de la comisión hacen énfasis en los elementos comunitarios, pero también hace énfasis en el principio de la consulta previa, la no regresividad en términos de derechos. Sabemos que desde la Constitución de 1991, a partir de la organización, de las organizaciones indígenas y la representación que estas organizaciones hacen de la comunidad afrocolombiana, que va a desarrollar su ley en el 93, hay una inclusión antes exenta en los documentos legales del país. En este reconocimiento, dentro de la Constitución del 91 y sus posteriores desarrollos, nos permiten hablar en el acuerdo del principio de no regresividad. El principio de no regresividad consiste en que una vez reconocido el derecho, no es posible o no es permitido que el derecho entre en detrimento, es decir, que el derecho no tenga el mínimo de garantías ya adquirido. En razón de este principio de no regresividad, era más que obvio la participación de las comunidades étnicas del país en el Acuerdo para la Paz, en la mesa y en el Acuerdo para la Paz. Y me voy a permitir leer cómo inicia este documento, este capítulo étnico, para tratar desde ahí de tejer algunos elementos mínimos que se encuentran en el capítulo y que vamos a desarrollar en 2 videos más. Cito: que el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia producto del colonialismo,
la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se debe propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones. Considerando que los pueblos étnicos deben tener el control de los acontecimientos que les afectan a ellos, a sus tierras, territorios y recursos, manteniendo sus instituciones, culturas y tradiciones, es importante, es fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural para la interpretación e implementación del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Cierra la cita de esta introducción al capítulo étnico, está en el documento que circula en redes, página 205. Teniendo esto en perspectiva sobre qué se entiende como una revisión desde lo étnico de los diferentes temas que se tratan en el acuerdo, podemos sintetizarlo en tres grandes momentos. El primero, denunciar los procesos históricos de vulneración. Sin lugar a dudas, en el acuerdo, los agentes del diálogo lograron identificar y reconocer en este texto que las comunidades étnicas comparten un elemento y ese elemento es la vulneración, el proceso de colonización y la desterritorialización sistemática. Este es un elemento orientador interesante que permite reconocer procesos de vulneración histórica. El segundo es la selección de un grupo de principios que no solamente hacen parte del bagaje legal colombiano, sino que acude a agendas internacionales. Recordemos el principio de libre determinación, autonomía y gobierno propio de los pueblos y otros elementos como la consulta previa y la objeción cultural, dos derechos reconocidos dentro del aparato constitucional colombiano. Finalmente, podemos también, en ese segundo contexto, podemos contar con pactos internacionales de derechos económicos, pactos de eliminación contra todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional de la Eliminación del Racismo, el Convenio 169 de la OIT, altamente citado a propósito de comunidades étnicas, y la Declaración y el Plan de Acción de Durban. Estos son principios y declaraciones, lo hemos llamado para los efectos de este curso, herramientas internacionales y nacionales legales que le permiten a la Comisión étnica y, por supuesto, al capítulo étnico, orientar de qué manera se van a proteger estos derechos ya alcanzados de las comunidades. Y el tercer gran elemento que podemos identificar de, de esta entrada que hacen en el acuerdo es plantear salvaguardas y garantías para que haya una representación real de las comunidades étnicas colombianas. Estos son los tres puntos cruciales que destacamos del acuerdo sobre el capítulo étnico. Gracias.